Hola, buenas tardes. Hoy tenemos a nuestra compañera de la Asociación de Amigos de Unamuno, Elena Díaz Santana, que nos va a disertar sobre los amigos canarios de Unamuno. Elena Díaz Santana se define como canaria de nacimiento y salmantina de adopción. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca y es socia fundadora de la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca. Desde su fundación en 2014 hasta el 2024 desempeñó diferentes cargos en su junta directiva. Ha publicado artículos en la revista Nivola de dicha asociación, es que no veo muy bien, perdonadme, y ha impartido 2 conferencias relacionadas con Unamuno: Miguel de Unamuno, Destierro en Fuerteventura, y Unamuno en Canarias en 1910. En 2022 coordinó la antología Laurel Poético, homenaje lírico a Miguel de Unamuno para esta asociación. Desde 2013 participa en los encuentros de poesía iberoamericana que cada año se celebran en Salamanca. En el 2020 ve la luz su poemario Al calor de tus manos, leído en la Catedral de Salamanca, en el acto del poeta ante la cruz. Este libro fue traducido al portugués por Leocadia Regalo y lleva por título Ao calor das túas manos, editado por Labirinto. En el 2023 publica Nunca me fui de tu regazo, editado por la Diputación de Salamanca, dentro de la colección de autores salmantinos. En 2024 su poemario Madre de toda luz, Madre amada, dedicado a la Virgen de las Lágrimas. En el verano de 2025 fue invitada a realizar una lectura de su obra poética en el curso de verano de Antonio Colinas, bajo el título Antonio Colinas Poesía, Palabra e Imagen. Este curso está organizado por la Universidad de León y tiene lugar en La Bañeza. En diciembre pasado participó junto al grupo poético musical Homero en el homenaje que Salamanca le tributó a Carmen Martín Gaite por el centenario de su nacimiento. Dicho homenaje tuvo lugar en el Teatro Liceo y fue organizado por el Ayuntamiento de Salamanca. Para conmemorar dicha efeméride se editó la antología Poemas a Carmen Martín Gaite, en el centenario de su nacimiento. Y ya sin más vamos a dar paso porque me ha dicho que le deje mucho espacio porque tiene mucha... Gracias, Pilar. Mucho que hablar. A ti. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Asociación Amigos de Unamuno que me haya invitado a dar esta conferencia sobre los amigos canarios de Unamuno. También quiero agradecer a la Casa Museo, a la persona de su directora, Nacha Guaceda, que me haya permitido investigar en su archivo, donde he podido transitar el camino que otros investigadores abrieron, con la intención de seguir completando esta etapa canaria del escritor y llegar a conocerla mejor. He seguido las huellas que trazaron los verdaderos artífices de esta etapa de Unamuno en Canarias: Sebastián de la Nuez, Armas Ayala, Navarro Artiles, entre otros. Ellos son los verdaderos epígonos de la investigación, que los que hemos venido detrás no hemos hecho sino completar con algunos hallazgos. Que en mi adolescencia cayera en mis manos un libro sobre Unamuno en Canarias me hizo unamuniana, y aquí sigo. Ojalá que como puente entre Salamanca y mi ciudad natal, Gran Canaria, para lo que aún esté por venir. Amigos canarios de Unamuno es el título de la conferencia que hoy nos ocupa. Intentaré acercaros a las personas que en su primer viaje a Las Palmas en 1910 acompañaron, agasajaron y se ganaron el afecto de don Miguel como el de un verdadero maestro, y a las personas que le hicieron más llevadera su estancia en el destierro en Fuerteventura en 1924. Ambos viajes tienen diferencias y elementos en común que trataré de desarrollar. La primera gran diferencia entre su estancia de 1910 y la del 24 son los motivos que le llevaron a esas islas. El primer viaje de Unamuno a Canarias va del 23 de junio al 19 de julio de 1910. Se trataba de un viaje de placer a un lugar desconocido donde más que a imponer sus ideas iría a aprender, según comentó en más de una ocasión. El segundo viaje de Unamuno a Canarias fue a Fuerteventura en 1924. Su estancia en la isla va del 11 de marzo al 9 de julio. Don Miguel recibe la orden de destierro a Fuerteventura el día 20 de febrero y el 21 viaja hacia Madrid para coger un tren que lo llevará hasta Cádiz y de ahí a Las Palmas, desde donde partiría hacia Fuerteventura,
Pisará suelo majorero 17 días después de recibir la orden. Majorero quiere decir de Fuerteventura. Para conocer mejor las 2 etapas que pasó Unamuno en las islas, he centrado esta investigación en el estudio de los epistolarios entre Unamuno y los destinatarios de las mismas, en ambas estancias canarias. Estos son los verdaderos amigos del escritor, los que le dejaron huella. La amistad entre ellos se prolongará en el tiempo y solo la muerte de los protagonistas logrará poner fin a esta relación de admiración, respeto y afecto mutuo. La relación epistolar que mantienen surge a raíz de la estancia de Unamuno, tanto en Las Palmas como en Fuerteventura, a excepción de Domingo d'Oreste, a quien me referiré bajo el seudónimo de Frailesco. Este fue alumno de don Miguel en Salamanca y la relación epistolar entre ambos se da antes de que Unamuno viaje por primera vez a Canarias. Las primeras cartas son de 1900. Su prolongada amistad despierta la curiosidad del maestro por conocer esta tierra singular, las Islas Canarias. En las cartas subyacen los temas más relevantes de este su primer viaje a Canarias, que nos hará comprender quién alimentó su curiosidad por conocer la isla y qué ambiente se respiraba en ella antes de la llegada de Unamuno y la huella fructífera que dejó su paso por Gran Canaria. Unamuno va a Las Palmas en 1910 en calidad de mantenedor de los Juegos Florales de la ciudad. Fue un viaje programado con bastante antelación, como revelan las cartas entre don Miguel y Salvador Pérez, presidente de la Sociedad El Recreo, verdadero artífice de que el viaje se pudiera realizar, pues por razones de distancia y económicas se revelaba como imposible. Existe entre Unamuno y Salvador Pérez un epistolario bastante completo. Son cartas llenas de preguntas a las que Pérez, desde Las Palmas, intenta dar respuesta lo antes posible para que don Miguel pudiera organizar su viaje. Cada vez que le escribe, le habla del ambiente que se respira en Las Palmas ante su llegada. Todos los canarios están muy entusiasmados con el anuncio de su próxima visita, aguardan su llegada con verdadero interés y esperan mucho de su palabra. En carta del 29 de marzo, Unamuno le comenta lo que él espera del viaje y le dice: «Voy a esa a aprender e informarme, más que a otra cosa». Salvador Pérez le contesta: «Dice usted que viene a aprender, nosotros más bien pensamos que viene a enseñar». El 24 de mayo, Unamuno le escribe para decirle: «Una vez ahí, estoy a su disposición de ustedes, pero no es tan fácil el viaje, deseo aprovecharlo. Espero que sea un viaje fructífero», y añade: «Con mis impresiones de ahí, espero hacer un librillo». Salvador Pérez no era amigo de Unamuno, pero jugó un papel principal en la organización de este su primer viaje a Gran Canaria. Unamuno le escribe una vez llega a Salamanca y le comenta que ha escrito unos poemas que titularía A bordo del Romney rumbo a Oporto. El epistolario entre Domingo d'Oreste y Unamuno es el más extenso que hemos consultado. Se conservan un total de 33 cartas, cuyas fechas van de 1900 a 1934 y algún telegrama. A las pocas semanas de haberse instalado en Salamanca, conoció a Unamuno. Llamó la atención del profesor su inteligencia y su palabra, que le labraron un prestigio que fueron corroborando sus estudios y sus principales trabajos periodísticos. Don Miguel le mostró desde el principio de su trato un especial afecto. Solían verse en los paseos, en las tertulias, que en ocasiones tenían por escenario el claustro de San Esteban, donde se alojaba el canario. En 1901 se va a Bolonia a preparar su tesis doctoral, con una beca de 4.000 pesetas que había ganado en la Universidad de Salamanca. En 1903 funda en Las Palmas el periódico La Mañana, que pone a disposición de su maestro como altavoz de las novedades de este, comenzando así la primera etapa importante de su carrera periodística. De 1906 a 1908 vive en Guadalajara como secretario judicial y luego se instala en Salamanca, donde son cada vez más frecuentes los encuentros entre ambos.
Será la lectura del artículo de Unamuno, La crisis del patriotismo, el que lleve a Fray Lesco a pensar que este viaje a la isla a remover los espíritus canarios. También será decisiva la entrevista que Fray Lesco le realice a don Miguel para el periódico La Mañana, titulada Al día de política, hablando con Unamuno, destacando que encontró en Unamuno una gran curiosidad por conocer el estado social de ese país canario. Uno de los hechos que hicieron que se reunieran ambos en Salamanca fue la celebración de un banquete que se le ofreció a don Miguel en esta ciudad por el éxito del estreno de su obra La Esfinge, estrenada en Las Palmas el 24 de febrero de 1909. En dicho banquete, Fray Lesco pronunció un breve discurso en el que también tomó la palabra Unamuno. La lectura de telegramas de felicitación enviados a don Miguel desde Las Palmas fue la introducción del viaje que habría de realizar Unamuno casi un año después. Los amigos de la prensa preparan la llegada de Unamuno en las fechas previstas. Quieren preparar los ánimos de los que presumen como problemática esta visita. Al respecto, escribe Fray Lesco: sé que se ha discutido la elección que de él se ha hecho para mantenedor de nuestros juegos florales. Su discurso dejará seguramente entre nosotros una larga estela de polémica. Comprendo que hubieran preferido uno de esos hombres que solo tienen vida pública y no intensa vida personal, que no son maestros porque nada tienen que enseñar, que dejan en pos de sí admiradores, pero no discípulos. A Fray Lesco le parece un sueño poder saludar a Unamuno en su tierra y se ofrece para informarle de cuanto desee saber. El 23 de junio de 1910 llega al puerto de Las Palmas de Gran Canaria Unamuno. Lo esperaba un grupo de intelectuales que había seguido la trayectoria de don Miguel gracias al buen hacer de Fray Lesco y su periódico. Unamuno definirá así el recibimiento recibido. Había que observar el encendido avispero de anhelos y ensueños que se agitaban y zumbaban en el pecho de aquellos jóvenes. Después del viaje, la correspondencia entre los dos amigos se dilata en el tiempo, y aunque hubo periodos de sequía, el discípulo estuvo siempre que el maestro pasó por algún trance doloroso, como su destitución de rector, su destierro a Fuerteventura, la muerte de su esposa o el homenaje que le dispensaron por su jubilación el 25 de septiembre de 1934. ¿Cómo actuó Fray Lesco ante el destierro de Unamuno? Fray Lesco no fue a recibir a Unamuno cuando éste llegó a Las Palmas. La razón la expondrá en una carta que envía el 1 de marzo de 1924, en que dice: «Mi querido maestro, es mi más vehemente deseo ir a bordo del Balmes y ser el primero en abrazarle, pero no puede ser porque estoy convaleciente de una enfermedad y apenas me separo todavía de la cama. Además va usted a un país singular en el que la vida es lenta, acompasada al paso del camello. Espero, no obstante, que el destierro le sea leve y que su espíritu fuerte encontrará el modo de no abatirse. Debo aclarar que Unamuno no llegó a Gran Canaria en el Atlante, sino en el Balmes, como refiere Fray Lesco. Perdón, en el Balmes, sino en el Atlante, como refiere Fray Lesco. Al volver a escribir a don Miguel, después de tanto tiempo, siente que se renueva el antiguo afecto que siempre le tuvo. La carta que Fray Lesco escribe a don Miguel por su jubilación en septiembre de 1934 sería la última carta enviada por este. Es una carta emotiva en que lo saludo como «mi querido maestro». Este será el saludo más común que expresa en sus cartas, que cobra especial relevancia en esta última, en la que el discípulo le dice que se siente parte de su gran descendencia espiritual, por haber nacido o renacido entre ella, y se despide: deseo acepte en los momentos que ya se acercan el abrazo filial de su afectísimo Domingo d'Oreste. En esta carta, como vemos, no firma con el seudónimo de Fray Lesco. Solo con Fray Lesco mantuvo relación epistolar antes y después del destierro, aunque durante este periodo no hay comunicación entre ellos. Tampoco con los demás amigos de Las Palmas, ya que se da la circunstancia de que los más jóvenes habían fallecido de manera temprana.
Macías en 1910, Quesada en 1925 y Rivero del Castillo en 1928. También Luis Millares fallece en 1925, pero con muchísima más edad. Debido a esta circunstancia, Unamuno se queda en Las Palmas sin los amigos con los que había entablado relación de amistad en 1910. Frailesco fue, además de su discípulo fiel, el amigo más antiguo y el único que le sobrevivió de los que supo hacerse y mantuvo en Canarias, excepción hecha, claro está, de su amigo majorero Ramón Castañeira, a quien conociera cuando fue desterrado a Fuerteventura. Unamuno falleció en Salamanca en diciembre de 1936, Frailesco en 1940. Comenzaré por hablar de uno de los amigos que hace tras el viaje a Las Palmas, Luis Millares. Luis Millares era médico, escritor y director teatral. Llevaba la tertulia de Vegueta, donde se reunían los amigos canarios, para charlar sobre política, ciencias y arte, así como para disfrutar de veladas poéticas, musicales y teatrales. No tenemos cartas de Unamuno a Millares, solo tenemos testimonios de los que éste se hace eco cuando contesta a las misivas de don Miguel. De Luis Millares nos han llegado 4 cartas y fueron escritas después de la estancia de Unamuno en Gran Canaria. Esto nos lleva a pensar que la amistad entre ambos se forjó en la isla. En el pequeño teatro de la casa, el Teatrillo, se representó en febrero de 1911 la obra teatral de Unamuno, La Venda. En las cartas cruzadas entre ambos, Millares intenta poner al día a Unamuno de todos los asuntos relacionados con los amigos que dejó en Gran Canaria. Gracias a su tertulia, él era el verdadero aglutinador del grupo de intelectuales que tanto trató y conoció a don Miguel. A Luis Millares le dedica Unamuno el poema Al mar, Letanía al mar, recogido en su rosario de sonetos líricos, y añade que una dedicatoria que dice a Luis Millares que vive ceñido al mar, y lo escribió el 15-16 de julio de 1910. Este poema fue escrito por Unamuno en Las Palmas y viene a desmentir la idea de que no había escrito ningún poema durante su estancia en Gran Canaria. En la primera carta de agosto de 1910, Millares dice sentir alegría y orgullo por la huella que este grupo de intelectuales dejó en el escritor. Hemos dejado una huella en su memoria, un recuerdo agradable, casi nostalgia, de unos días en nuestra compañía. Ahora resulta que hemos llegado adentro y ocupamos un sitio en su casa. Estoy contento. También le hace partícipe del vacío que les ha dejado. Todavía sentimos la vibración que su gran espíritu nos comunicó. Todos, quien más, quien menos, hemos guardado algo suyo. No es exageración, a veces sorprendo a algunos giros de frases y hasta gestos de usted. La carta termina con la pregunta que más se repite entre todos los corresponsales canarios. ¿Volverá? En carta del 23 de septiembre le cuenta los pormenores del trágico suceso que le costó la vida a Macías Casanova. La despedida en esta ocasión estará teñida de tristeza por la muerte del común amigo. Adiós, maestro, le abrazo, siento pena. En carta de febrero de 1911 le da detalles de la puesta en escena de su obra La Venda, le envía el reparto y le muestra su agradecimiento por haber permitido la representación en su teatrillo, lo que ha sido para ellos un honor. En la cuarta y última carta entre ambos añora no estar cerca de Unamuno y así se lo hace saber. Yo quisiera que usted me viese a su lado en silencio, cruzado de brazos, pero a su lado, que conste la presencia en este momento de un hombre humilde y algo atormentado que le quiere y respeta. En la tertulia de Vegueta, representado por Millares, se leían en común las cartas de don Miguel. Era una manera de mantener vivo el espíritu del escritor y sus enseñanzas. En Fuerteventura sería Castañeira el encargado de llevar a cabo esta misión. Nos han llegado 15 cartas entre
entre Alonso Quesada, el siguiente corresponsal, y Unamuno. La correspondencia entre ambos se da a partir del viaje de Unamuno a la isla. Es una correspondencia dilatada en el tiempo y tiene una frecuencia irregular. Es en Quesada en quien dejaría en Unamuno una huella intelectual más profunda. Unos meses después de que don Miguel dejara Las Palmas, Quesada le confiesa lo difícil que le resulta seguir los consejos que le dio cuando se conocieron en los Juegos Florales, en que Quesada se había alzado con el segundo premio. Yo procuro desaislarme, aunque me parece difícil conseguirlo. Unamuno, que conocía bien el espíritu de Quesada, el gran sufridor del aislamiento, le responde: le veo suspirando en su jaula, en su isla, tanto la exterior y geográfica como la interior, suspirando por libertad. Y créame, es mucho más dulce un cantar enjaulado a la libertad que estar libre y sin canto. Si os sentís enjaulado, buscad alas, que los barrotes caerán como por encanto. Unamuno compartirá con Quesada un sueño relacionado con su estancia en Las Palmas. El pasado verano hubo una tarde en que me sorprendí fingiéndome que iba camino de casa de Luis Millares a comulgar con todos ustedes, en aquel patio, al pie de las enredaderas. Se hace todo tan pronto costumbre. En las cartas de Unamuno no faltarán las muestras de afecto hacia la isla y los amigos que en ella dejó. A la duda expuesta por Quesada de «¿no se habrá olvidado de mí ni de mi isla?», Unamuno le responde: «No le tenía olvidado, no, me es imposible olvidar a esa isla de tranquilidad y de afecto y a los que ahí dejé». Y mostrará interés por conocer las novedades de los amigos. Deme noticias de esa gente y salude a todos, empezando por los Millares, y que me escriban algo. Las cartas de Unamuno eran leídas en casa de Millares y así se lo hace saber. Nos dejó como siempre en silencio. Al acabarla sentimos todos como un revuelo del recuerdo de su estancia aquí y un anhelo grande de volverle a ver. No nos olvide, vuelva usted con nosotros. Quesada envía a Unamuno sus últimas novedades literarias y le anima a recoger los poemas en un libro que se materializará en El lino de los sueños. Unamuno reconoce en el poemario su huella, firmará el prólogo y se implicará en la publicación del mismo. En el prólogo escribe don Miguel: «Estos cantos te vienen, lector, de una de las islas que ella se llamó, no sé por qué, afortunadas, pero donde muchos viven en la bendita pobreza de su casa, ganándose el pan, trabajando para el extranjero». Esto lo dice en clara alusión a su autor. Quesada, por su parte, dedica a Unamuno los poemas áridos que comienzan con estos versos: «Mi dulce silencioso pensamiento va hacia ti, don Miguel, maestro y amigo, desde el aislado hogar que tú marcaste, a esa tu Salamanca la doctora». Tras la publicación del libro no puede estar el joven poeta más agradecido a don Miguel. No sabe usted cuánta fortaleza dio a mi alma sus palabras un día. En las cartas le comenta su situación familiar, sus penurias económicas y acaricia la idea de salir de la isla y poder ir a Madrid o a América a buscarme una vida seria de hombre o a acabar de estrellarme el corazón. En carta posterior le dice: «Nos vemos pronto, don Miguel. En otoño pienso ir a Madrid y yo le prometo a usted una visita a esa su Salamanca». Esta visita nunca llegó a producirse. Quesada no llegó a salir de la isla para cumplir ese sueño de libertad. Después de la publicación del Lino de los Sueños, el joven poeta siente soltar la mano del maestro. «No deje de escribirme alguna vez, aunque pase mucho tiempo. Créame, es cuanto más impulso siento de hacer versos. Estoy aquí tan solo». Y agradece a Unamuno que guíe sus pasos literarios. «Gracias, don Miguel. Yo sé que mi orientación, mi ruta, mi inquietud, a usted se los debo». El deseo de que Unamuno vuelva a la isla será una constante en sus cartas. «¿Por qué no viene usted aprovechando unas vacaciones? No está esto tan lejos. Venga, don Miguel».
Ha sido usted lo único fuerte y bueno que nos ha venido a Canarias. Aquí le esperamos todos, con los brazos abiertos. En 1923, Quesada hace saber a Unamuno que a pesar del tiempo transcurrido en la isla, está vivo y ardiente su recuerdo. Para mí ya sabe cuánto es mi fervor hacia usted. Las palabras de despedida de Quesada, voy siguiendo devotamente todos los pasos de su vida ejemplar, son reflejo de la admiración que siempre profesó a su verdadero maestro y guía. No es por ello extraño que le envíe sus libros, El lino de los sueños, de 1915, y La umbría, de 1922. Ambos ejemplares se encuentran en la Casa Museo Unamuno. El lino de los sueños, con más razón, pues Unamuno firmaba el prólogo del mismo. Lleva una dedicatoria que dice: a don Miguel de Unamuno, con todo el apego en mi espíritu y una infinita gratitud. Abril de 1915. En La umbría, 1922, la dedicatoria es la siguiente: a don Miguel de Unamuno, con todo el cariño y el fervor espiritual de Rafael Romero. Como vemos, no firma con el seudónimo Alonso Quesada. Tristemente, no volvieron a verse hasta el 3 de marzo de 1924, cuando Unamuno llega a Las Palmas para después poner rumbo a Fuerteventura, dispuesto a cumplir con la orden de destierro. Alonso Quesada acude a bordo del Atlante a saludar a su maestro, en lo que podríamos denominar las horas compartidas más bajas hasta ese momento. Quesada dejó testimonio de la estancia de Unamuno en Las Palmas en una carta a Doreste Silva, en la que le dice: a Unamuno lo vi el día que llegó, hoy está aquí y se va mañana, y no he hecho nada por verlo. Esta aparente desidia en el comentario nos indican el débil estado de salud en el que se encontraba Quesada y el estado de su ánimo. Poco después experimenta una nueva regresión en su enfermedad pulmonar y fallece en noviembre de 1925. Relación epistolar con Manuel Macías Casanova no hay, porque muere nada más irse Unamuno de Las Palmas. Son muchos los testimonios que dejó sobre su vida e incipiente obra, a través de artículos periodísticos y reseñas, y de lo que escribieron sobre él tras su muerte, tanto Unamuno como los amigos con quienes compartió vida y proyecto común de prosperidad y cultura para la isla. Fue tal la huella que dejó en Unamuno que antes de abandonar Las Palmas le dedica al artículo La despedida de Unamuno, un recuerdo puro, en el que dice: me llevo el recuerdo del silencio fiel de Macías Casanova, que me ha acompañado por donde quiera, y no es poco tener un silencio vivo, no muerto por escudero. El 10 de septiembre de 1910 tiene lugar el fallecimiento de Macías. El drama conmovió a la ciudad entera. Todos sus amigos y compañeros lloraron la inesperada y prematura pérdida del muchacho. En noviembre de 1910, Unamuno publicará el artículo por Manuel Macías Casanova, donde expresa su sentir ante la devoción que el muchacho le tenía. Decimos muchacho porque solo tenía 20 años cuando murió. Jamás me he encontrado en mis correrías por España con devoción semejante. No acabo de comprender, os lo digo con el corazón en la mano, lo que podía traerle a mí aquel hijo del silencio. En las cartas cruzadas con Quesada, recuerda a Macías y le dice: no me puedo olvidar de aquel que al venirme de esa se me agarraba al alma. Leía en sus ojos un sálveme usted. Soñaba en él un discípulo. La muerte trágica me lo arrebató de las manos. Yo sí que puedo decir de él: se me murió Macías. Dios me arrebató una obra de las manos. No le dejó salir de sus islas. Recuerda Unamuno las palabras con las que Macías se despide de él en la isla y le dice: hasta Salamanca, y añade: me le traje en el alma. Era para mí un misterio y una tremenda responsabilidad aquella alma joven y palpitante que quería confiarse a mí. Macías acompañó a don Miguel en su excursión por el interior de la isla. Este le recuerda y dice: aún me parece verle a caballo por los trágicos barrancos de Tejeda, detrás mío, callando, mientras yo hablaba,
Aún me parece verlo en Las Palmas, en casa de nuestro cordial Millares, oyendo con los ojos tristes, tanto más que con los oídos, y callando. La muerte del muchacho unirá a Unamuno a la isla para siempre. El recuerdo que con esta isla canaria me une ha quedado consagrado por la muerte y expresa el deseo de volver a encontrarse con su discípulo. Un día sienta que su espíritu silencioso sale a recibir a mi espíritu, pasado el supremo trance, deseando en el seno del santo eterno infinito silencio, Dios guarde a Macías Casanova. Me pregunto qué rumbo habría tomado esta amistad si Macías no hubiera fallecido a los 2 meses de conocer y tratar a don Miguel, del que se despidió con un entusiasta hasta Salamanca. Unamuno llegó a expresar que soñaba en él un discípulo y que se sentía junto a él padre. Yo definiría a Macías para esta conferencia como el amigo canario y discípulo de don Miguel que no pudo ser. Durante su estancia en Gran Canaria en 1910, además de cumplir con las obligaciones propias del viaje, Unamuno fue cuidado en su día a día por los amigos de Las Palmas, sobre todo por Fray Lesco y Juan Rivero, a los que Unamuno conoció y trató en Salamanca. Entre las actividades que realizó en Las Palmas en 1910 destaca que almorzó en casa de Fray Lesco, haciendo las delicias de su hija, a quien don Miguel entretuvo con el arte de la cocotología. Pasó una jornada en casa de Domingo Rivero y Nieves del Castillo, padres del estudiante Juan Rivero, dejando por escrito un bonito recuerdo a la anfitriona de la casa, y almorzó con el cónsul de Inglaterra y su esposa, a quien regalará unos versos del poema Letanía del Mar, poema dedicado a Luis Millares. Visitó la catedral para contemplar el Cristo del escultor canario Luján Pérez. La huella del primer viaje de Unamuno a Las Palmas queda definida en estas líneas que dedica a la ciudad y a sus gentes, siendo a modo de resumen el broche a su primer viaje a Canarias. Y ahí, en esa ciudad de Las Palmas, dejé algo que vale tanto o más que amistades y afectos. Dejé costumbres. Unamuno es enviado a Fuerteventura a cumplir la orden de destierro que le había impuesto el directorio militar del general Primo de Rivera, en que se había dispuesto el cese de don Miguel en los cargos de vicerrector de la Universidad de Salamanca y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma, y la suspensión de empleo y sueldo en el de catedrático de dicha universidad. Tras la orden de destierro, Unamuno inicia un viaje de 17 días que le llevará al exilio insular. Para poder comprenderlo mejor, señalaré las diferentes etapas de su viaje en territorio canario antes y después de su estancia en Fuerteventura. La primera estancia de Unamuno en Las Palmas va del 3 al 9 de marzo. Es importante destacar que Unamuno se había acogido a la idea de que durante su confinamiento no iba a pagar ni alojamiento ni viaje, que lo sostendría el Estado. Unamuno llevaba consigo un pequeño cuadernillo a modo de diario que tituló Mi destierro, por si revisan mis papeles, en cuyas notas escribe sobre su llegada a Las Palmas. En Las Palmas, dispuestos a no salir, vienen a verme a bordo el capitán Alonso Quesada y Rivero, socialistas republicanos. La policía a bordo. No salimos sino sacados y a donde nos lleven. Vuelven y nos dicen que al Hotel Regina. Esperamos vapor hasta el día 9. Tienen que pensar el arreglo. Unamuno deja constancia de las actividades realizadas esos primeros días en Las Palmas en la primera carta que le escribe a Conchan, que le dice: nos obsequian mucho los 3 días que llevamos, excursiones al interior que ya conocía. Toda clase de ciudadanos honrados nos visitan. De esta primera estancia de Unamuno en Las Palmas en 1924, tenemos un telegrama que le envía Ramón Castañeira desde Fuerteventura, por medio de un intermediario de Las Palmas, Manuel Navarro, porque según comenta Unamuno, nos interviene en la correspondencia.
Nos entregan las cartas abiertas y vueltas a cerrar, aunque recibimos algunas cerradas por otros conductos. En dicho telegrama, Castañeira le informa de que ha solicitado para él alojamiento en el Hotel Fuerteventura y que lo avise del día del embarque. Según este telegrama, y en mi opinión, Castañeira no fue a Las Palmas a recibir a don Miguel, como se dice. Unamuno no lo menciona en Gran Canaria, ni en su diario, donde nos da razón de las personas que fueron a recibirle, ni en las cartas. Sí nombra al doctor Goyanes. En la primera carta escrita a Concha desde Las Palmas, en que le dice: hoy iremos a Teror con Goyanes, el médico condiscípulo de Cañizo, que es un corazón de oro. En cuanto al tema que tanto preocupaba a don Miguel del pago de los hoteles, en carta del día del 11 de marzo a Concha le comentará: no pagamos el hotel en Las Palmas, ni el pasaje acá. Pueden encarcelarnos, pero no obligarnos a que dentro de España nos paguemos la cárcel, pues cárcel es esto. La estancia de Fuerteventura va del 11 de marzo al 9 de julio. Unamuno salió de Las Palmas el día 9 de marzo con destino a Fuerteventura junto con Soriano, para cumplir con la orden de destierro impuesta por el Directorio Militar de Primo de Rivera. Fue una estancia fructífera en cuanto a su labor literaria y de conocimiento de un lugar que se le metería en el alma, en el que estuvo rodeado de amigos, aunque marcada por la incertidumbre ante su situación personal y por sentirse lejos de casa y de los suyos. Tras 4 meses en la isla, el 9 de julio huye de Fuerteventura en el barco Agrión. Fue una evasión organizada por el señor Mr. Dumay, director del periódico francés Le Quotidien. Antes ya había sido indultado por el Directorio Militar, pues el 4 de julio Primo de Rivera promueve un real decreto de indulto que acogía a don Miguel, aunque como sabemos don Miguel no quiso acogerse a él y decide poner rumbo al exilio. Los amigos que hizo en la isla fueron muchos, unos más principales que otros. Solo mantendrá relación epistolar con Ramón Castañeira y Víctor San Martín. Ramón Castañeira era un acaudalado comerciante autodidacta que comparte con Unamuno su importante biblioteca, heredada de su abuelo, además de ser compañero de paseos, excursiones y tertulias. Fue la sombra protectora de don Miguel durante los 4 meses que duró su destierro. La relación de amistad y afecto continuó hasta el fallecimiento de don Miguel, que fue para él como un padre. La añoranza hacia su persona la acompañó siempre, al igual que el deseo de volver a verse, que nunca decayó. Castañeira cuidó del legado de don Miguel durante toda su vida y quiso dejarlo a buen recaudo tras su fallecimiento. Nos han llegado 4 cartas de Unamuno a Castañeira y algunos telegramas, uno de ellos de pésame por el fallecimiento del padre de este, José Castañeira. Las cartas de Unamuno a Castañeira abordan temas comunes como elogio de Fuerteventura, añoranza de la isla y de los majoreros y deseos de volver. De manera más puntual serán tratados otros temas como la relación con Soriano, la mención a la Gran Cruz, que le debe sus libros, la publicación de los sonetos, el conocimiento de Galdós, y se hace eco de 2 noticias falsas. Que sobre él que se hizo eco Castañeira sobre él, Las cartas que Unamuno escribe a Castañeira son cartas colectivas. Don Miguel sabe que los amigos que dejó en la isla se reúnen para escuchar sus misivas. Un ejemplo de ellos lo tenemos en la primera carta, en la que dice: ya es hora, mis queridos amigos, y digo así porque esta carta va dirigida a todos mis buenos amigos de ESA, los mejores que tengo, que usted representa, ya es hora de que les escriba. En la segunda hay un saludo y un elogio a Fuerteventura. Ay, mi querido amigo, cuanto viva mi alma y en la forma que viviere, vivirá en ella, esa bendita isla rocosa de Fuerteventura, donde he vivido con ustedes, los nobles majoreros, los días más entrañados y fecundos de mi vida de luchador por la verdad. Deseos de volver.
Cuando pase todo esto y vuelva yo a esa, porque les repito que volveré, ¿qué cosas les podré contar a la vista de esa mar admirable a la que tanto debo? Fuerteventura, mi Fuerteventura. En 1932 la idea de volver sigue intacta en el corazón de don Miguel. He estado siempre con el ensueño y la esperanza de volver a esa, a encontrar ya libre la parte del alma que ahí dejé, y aún hoy no renuncio a ese ensueño ni a esa esperanza. Unamuno sigue albergando esta idea 8 meses antes de su fallecimiento y le dice a Castañeira: cuando me acuerdo de esa bendita isla, ¿cuántas veces pienso que estaría mejor ahí, en Puerto Cabras, en La Oliva o en Pájaro, o en La Antigua o en Betancuria? ¿Cuándo podré volver a rever eso y darle un abrazo ahí? Desgraciadamente Unamuno fallece sin ver cumplido el deseo de volver a la isla, esta vez libre. Elogio de la isla. ¿Cabe honor mayor para el lugar que lo acogió durante su destierro que Unamuno barajase la posibilidad de ser enterrado en esa tierra? Así lo expresa Unamuno en una de sus cartas. Si viera que mi fin se me acercaba y no podía morir en mi tierra más propia, iría a acabar mis días ahí, a esa tierra santa y bendita, ahí, y mandaría que me enterrasen o en lo alto de montaña quemada o al lado de esa mar, junto a aquel peñasco al que solía ir a soñar, o en Playa Blanca. La mar se convierte en un elemento cómplice de los estados de ánimo del desterrado. En Fuerteventura descubrí la mar, y eso que nací y me crié muy cerca de ella. La mar será en muchas ocasiones la destinataria de sus sonetos, como el del número 58, del que paso a leer la primera estrofa. Te has hecho ya, querido mar, costumbre, para mis ojos, pies, pecho y oídos, cansados de esperar, y tus quejidos añaden a los míos pesadumbre. Otro de los temas recurrentes es la mención a la Gran Cruz. Será el propio Unamuno el que nos explique su significado. Se me concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XIII en 1904, a consecuencia de una visita que hizo a esta universidad Su Majestad el Rey, que presidió la apertura del curso. Son numerosas las veces en que Unamuno hace mención a esta condecoración. La primera en carta a Concha, desde Las Palmas, en 1924, en que le comenta que la ofrecería para ayudar en los gastos. Y si esto se prolonga, rifaré la Gran Cruz, dirá. Las siguientes cartas, como por ejemplo la del 29 de diciembre del 24, Unamuno le indica: guarde usted por ahora mis papeles y la Gran Cruz. Quiero ir yo mismo a recogerla, o acaso a determinar qué he de hacer con ella. En febrero del 25, Castañeira contestará a Unamuno: no sé por qué estos preciados recuerdos de mi entrañable amigo me mantienen en la creencia de que pronto le volveré a ver. 8 años después, en 1932, Unamuno trata el tema pendiente con Castañeira en los siguientes términos: guárdemelo usted, es un recuerdo que le confío. Quién sabe si algún día podrá darlo a algún museo. En una carta posterior le informa del fin que le dará a la misma y le dice Castañeira: he mandado hacer una vitrina para colocar sus obras dedicadas, salvo que usted desee que se la envíe, lo que haría seguidamente. La guardaré como una reliquia por haberle pertenecido. Cuando me halle en trance de muerte, confiaré todo ello, para mí tan preciado, a aquella institución que ponga más celoso cuidado en su custodia y conservación. Su relación con Soriano será otro de los temas recurrentes en las cartas entre ellos. Veremos cómo irá evolucionando a lo largo de los años. Los amigos majoreros fueron testigos de las diferencias que les separaban irremediablemente. Unamuno hablará así de su compañero una vez que se encuentra en París. Hace cerca de 5 meses que ni lo veo, y es mejor. Cuando nos veamos les contaré cosas que, aunque les sorprenderán, han de afligirles. Sin esa cruz, mis 4 meses en Fuerteventura habría sido el paraíso, pero no hay paraíso sin serpiente. Ahora que la serpiente no era majorera, no, ahí no las hay. Uno de los motivos de la enemistad es la visión que Soriano tiene de la isla,
que dista mucho de la de Unamuno. No puedo explicarme cómo el desdichado de Soriano, con quien corté toda relación apenas llegamos a París, ha podido decir de ella lo que ha dicho. Ya usted, que es perspicaz, pudo observar ahí que medianamente nos entendíamos, aunque tenía que ocultar nuestras diferencias. En la última carta, Unamuno muestra un tono más conciliador al hablar de su compañero de destierro. No volvimos a tratarnos, pero como embajador de Chile ha sabido captarse la simpatía de los chilenos y de la colonia española. Aleccionado y escarmentado por la vida, ha sabido conducirse con gran tacto y discreción. Hayan sido cuales fueran sus faltas, merece ya unos años de sosiego. Por mi parte, quiero olvidar cuanto nos distanció. Es frecuente que le pida excusa por la tardanza en escribirles. Una de las razones que aduce don Miguel no es la falta de tiempo, sino de sosiego. En carta de 1932 le dice: «Casi me da vergüenza escribirle, pues en estos casi 8 años tan intensos, tan agitados, de que dejé esa bendita isla y en ella parte de mi alma, no he cambiado con usted más que algunos telegramas». En la primera carta que le escribe desde París, Unamuno le dice: «Sigo debiéndole mis libros, quiero enviárselos desde Madrid, bien dedicados y con todo el honor, máxime cuando en uno de ellos hay una dedicatoria impresa a usted y hago una mención de todo su afectuoso servicio». Don Miguel siente que ha de dejar constancia por escrito de su destierro. Les prometí a ustedes escribir el relato de mi cautividad en esa bendita isla y hablar de ella. Haré aquel libro, Don Quijote de Fuerteventura, mas por hoy, y como es cosa que por ser de combate urge más, publico los sonetos que ahí escribí. Y continúa: es justo que sea el nombre de usted el primero que vaya en cabeza de este libro doloroso, ya que hasta asistió usted a la gestación de alguno de ellos. Define el libro como un diario íntimo de la vida íntima de mi destierro. En ello se reflejan toda mi agonía. Agonía quiere decir lucha de mi alma de español y de cristiano. Solo en esta carta hace alusión a Galdós. Nunca podré olvidar que fue ahí y gracias a usted y a su librería como releí a Galdós y aprendí a conocerlo. Mi Galdós de hoy es el que aprendí a conocer de ahí. Termino el comentario a esta relación epistolar entre Unamuno y Castañeira haciendo alusión a las últimas cartas entre ellos, de abril del 36, en que Unamuno muestra su sorpresa ante las noticias falsas de las que se hace eco Castañeira, la noticia de su fallecimiento y la de la concesión del premio Nobel. No sabe, mi querido e inolvidable amigo, la sorpresa que me causó la carta. No sé de dónde pude nacer tal especie. No solo no me he muerto, como usted ve, sino que no he estado a punto de ello. Y en cuanto a la concesión del Nobel le dirá: el año pasado no se dio y este que se dará me dicen que hay muchas posibilidades de que me lo den a mí. Características de las cartas de 1924. Las cartas de Fuerteventura eran cartas colectivas que se caracterizan por el uso de intermediarios, ya que imperaba la censura, había que controlar a los desterrados. Otra característica propia de este periodo del destierro es que los amigos hacían copias de las cartas que enviaba don Miguel. Las misivas de Unamuno eran esperadas por todos con verdadera ansiedad. Dirá Castañeira: desde que llegó a mis manos el sobre que la guardaba, conocí su letra y sentí una gran alegría porque iba a tener noticias suyas. La he releído varias veces para mejor deleitarme con su denso contenido. Las cartas abordan diferentes temas, entre los que destacamos el recuerdo de su paso por la isla, los elogios de la isla a don Miguel, unidos a las muestras de afecto. Se dirigirá a Unamuno como la gloria más legítima de la intelectualidad universal. Sentimientos nacidos al calor de su glorioso destierro y conservados indelebles a través del tiempo y la distancia. Le envía muestras de gratitud relacionadas con la defensa hacia esa tierra,
la dedicatoria del libro de Fuerteventura a París y de los telegramas de pésame por el fallecimiento de su padre. Los amigos majoreros quieren que don Miguel quede unido a Fuerteventura para siempre. Por eso, en carta del 20 de febrero de 1925, enviada a París, le hacen saber que anhelan que llegue la hora de cumplir el acuerdo adoptado por unanimidad de nombrarle tan pronto los ayuntamientos sean por elección popular hijo adoptivo y predilecto de esta isla, que ya tiene el altísimo honor de considerarlo como su gloria más legítima. Este reconocimiento le llegó a don Miguel un siglo después, siendo nombrado hijo adoptivo del puerto de Rosario, antes Puerto de Cabra, a título póstumo en octubre de 2024. El deseo de volver a ver a don Miguel será expresado de continuo en las cartas de Castañeira. Una de las pruebas del cariño de Unamuno a Fuerteventura está asociado al momento de la despedida. La dejaba usted llorando, nosotros también, al darle el abrazo de despedida. Lo hicimos profundamente conmovidos, porque se había establecido un nexo tan íntimo y tan intenso con usted que la distancia y el tiempo no han podido borrar. Nunca podré olvidar el sentimiento de amargura que se apoderó de mí el triste día de nuestra despedida. Todo lo que se relaciona con usted, mi venerado e inolvidable amigo, tiene repercusión en mi espíritu. Este pensamiento que dedica Castañeira a Unamuno nos da la medida de la grandeza de su amistad. Pasamos ahora a otro de los amigos, Víctor San Martín, que es el párroco de Puerto de Cabras cuando Unamuno está confinado en Fuerteventura. En el archivo de Salamanca no existen cartas entre don Miguel y San Martín, pero será el propio Unamuno quien nos presente el párroco en algunas cartas enviadas a Salomé y a Concha desde Puerto de Cabras, nada más comenzar su destierro, y a Castañeira desde París respectivamente. El archivo consta de 6 documentos, 2 cartas y 4 telegramas, donados en 2010 por la familia Santos Unamuno a la Casa Museo Unamuno y que me han sido de gran utilidad para esta conferencia. En carta a Salomé, Unamuno le habla del párroco y se lo presenta así: nuestro más fiel acompañante, nuestro compañero de paseo, el cura, que nada tiene de curoide, un riojano que fue de los corazones de María, estuvo en Ciudad Rodrigo y que es además de un hombre discretísimo, un santo varón. Hombre más bueno no he encontrado, se llama don Víctor San Martín. En la primera carta escrita por Unamuno a Castañeira desde París, envía recuerdo a todos los amigos que dejó en la isla y dígale a don Víctor San Martín que le escribiré cuando me sienta en ánimo de confesión. Por tanto, el cura no era solo amigo de paseos, sino fiel confidente del desterrado. Le acompañaba también en sus excursiones, algunas en barca, como deja constancia Unamuno en el diario Mi Destierro, por si revisan mis papeles. En nota del 1 de abril apunta: paseo en barca con los franceses y el cura. Y el 1 de junio, excursión a Betancuria desde la Antigua a pie con el cura. Nos han llegado 2 cartas de San Martín a Unamuno. Uno de los temas que se repite en las misivas es la de la impaciencia con las que esperan noticias de don Miguel. A este respecto le dirá el párroco: fue grande nuestra alegría cuando supimos que don José Castañeira había recibido la suspirada carta de usted. Al punto nos reunimos todos los amigos para oír leer su carta. El párroco también agradece a Unamuno el afecto con que habla de Fuerteventura y sus gentes. Nos satisface ver que usted se acuerda de nosotros y de esta tierra, que durante 4 meses tuviera la incomparable dicha de albergarle. Las muestras de afecto hacia Unamuno en las cartas de San Martín son constantes. Y uno de los sentimientos que más expresa es el sentimiento de vacío. El vacío que yo experimenté a su salida de Fuerteventura, un vacío difícil de llenar tan pronto. Este sentimiento es compartido por Castañeira y sus amigos de Las Palmas. Unamuno en sus cartas les había hablado de Soriano, el párroco, que fue testigo de su enemistad, recoge el testigo.
No fue su menos pena el tener que convivir con él durante esta temporada en Fuerteventura, y qué bien lo comprendí yo y también sufrí. Por eso me alegro mucho de que usted se vea desembarazado de él. La finalidad de la segunda carta, del 6 de marzo del 28, es la de llevar a don Miguel algún consuelo a ese destierro, y vuelven a aflorar las muestras de afecto compartido con todos los amigos que dejó en Fuerteventura. No le podemos olvidar. San Martín hace partícipe a Unamuno de la incertidumbre que siente por no poder ni siquiera vislumbrar el final de esta comedia. Si los saludos de don Miguel en sus cartas son afectuosos, mi siempre querido e inolvidable amigo, no serán menos las despedidas de las mismas. Consérvese bueno, reciba un estrecho abrazo de su buen amigo que le quiere. Saludo y despedida comparten análoga emotividad y afecto hacia su amigo. Don Miguel telegrafía a los amigos majoreros el día que llega a Las Palmas después de huir de Fuerteventura. No tenemos el telegrama de Unamuno, pero tanto San Martín como Castañeira contestan al enviado por don Miguel. Unamuno ya había cumplido su destierro en Fuerteventura y está en Las Palmas, esperando poner rumbo a París. Ambos telegramas son remitidos al hotel donde se hospedaban Soriano y Unamuno en Las Palmas. Allí se reunió con su hijo Fernando y María, su esposa. Los telegramas de San Martín y Castañeira irán en la misma línea en cuanto a los temas, con alguna variación. Por este motivo solo citaré los de San Martín en lo que se refiere a la segunda etapa de don Miguel en Las Palmas tras abandonar Fuerteventura. Coinciden ambos en los telegramas del 11 de julio en que responden al enviado por Unamuno, en que les comunica que llegó bien tras su huida de Fuerteventura, y en el telegrama del 21 de julio en que desean buen viaje a don Miguel antes de abandonar la isla rumbo a Cherburgo. En esta segunda estancia de Unamuno en Las Palmas, del 11 al 21 de julio, Unamuno tendrá ocasión de relacionarse con algunos amigos de la isla. Tenemos constancia de que Frailesco organizó un banquete en su honor que se celebró en el Hotel Metropol en que se alojaba. Allí don Miguel leyó algunos sonetos sobre Fuerteventura. Le llevan a visitar las escuelas. Frailesco le lleva a visitar la Escuela de Bellas Artes y Oficios Luján Pérez. El 21 de julio Unamuno pone fin a su etapa canaria, abandonando la isla en el barco holandés Zeelandia, que lo llevará a su destierro en París, a donde llegará el 27 de julio. Durante la travesía escribe los sonetos a bordo del Celand rumbo a Lisboa y a bordo del Celand rumbo a las costas de Francia, el 22 y el 26 de julio respectivamente. Haré mención a tres elementos comunes que se dan en ambas estancias en Canarias: las tertulias, las excursiones y la práctica de cocotología. Con lo que respecta a las tertulias, diré que durante su estancia en Las Palmas, Unamuno acudía todos los días a la tertulia de los hermanos Millares en Vegueta, a la que don Miguel es invitado a asistir. En ella coincidía con un grupo de jóvenes culturalmente inquietos y soñadores. En la misma podemos ver a Luis Millares, Alonso Quesada, Macías Casanova, Tomás Morales, entre otros. A su llegada a Fuerteventura, Unamuno creó una tertulia que tenía lugar en el Hotel Fuerteventura, donde se hospedó una temporada. Don Miguel se referirá a ella como la inolvidable tertulia Cara a la Mar. Nos han llegado testimonios como el del majorero Domingo Velázquez, que nos cuenta que siendo niño frecuentó con su padre la tertulia de don Miguel. El conocimiento de don Miguel supuso para él su primer contacto con las letras, guardando un recuerdo entrañable de aquella figura a la que él por aquel entonces y debida a su corta edad, 13 años, se limitaba a escuchar. También será de gran valor el testimonio del entonces adolescente Pérez Medina, quien nos contará su experiencia con Unamuno. Dirá que lo único que conserva de él es su afición por las artes y su deseo de imitarle en cuanto a pensar bien. Como vemos, don Miguel ejerció sin quererlo magisterio entre las personas que tenían la suerte de gozar de su compañía, como testimonian estos dos chicos al recordarle.
Tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura, don Miguel se daría a la práctica de la cocotología. En Las Palmas pasó una tarde inolvidable practicando esta habilidad con Dominguín Padrón. En un recuerdo puro dirá: este niño me sacó mi niñez a flor de alma, este niño me infundió el sentimiento de respeto que al hombre se debe. Para mí, nada tan sagrado como un niño y después un joven, a ellos se les debe la máxima reverencia. Pérez Medina también compartirá la imagen de don Miguel dado al arte del doblado y plegado del papel, y dirá: le vi en su habitación confeccionando animales de papel. De aquellas manos salía todo un jardín zoológico, como por arte de magia. A mi hermano le dedicó un camello. Por mucho que lo intentamos, nunca saldrá tan perfecto como aquella obrita de arte de los dobleces. Unamuno nos llegó a decir: la mejor compañía es la de los niños. Para don Miguel, la práctica de la cocotología era un entretenimiento y un juego, pero sin darse cuenta ejercía con respecto a los niños un verdadero magisterio. Unamuno se daba a la práctica de caminar para conocer mejor los lugares y el alma de las gentes. Dirá Borja de Torre que el acto de caminar genera en el caminante un vínculo emocional con el paisaje vivido que le permite no solo conocerlo, sino amarlo. Unamuno dejará constancia de su conocimiento de la geografía en artículos y libros como Por tierras de Portugal y España, donde en la Gran Canaria hace referencia a la excursión que realizó por el interior de la isla. De su visita a Artenara deja reflexiones como estas: Artenara, un pueblo de cuevas colgadas de los derrumbaderos, y no dejan de tener sus comodidades aquellas cuevas, cuidadosamente enjalbegadas, en que viven los vecinos de Artenara. En sus escritos sobre Fuerteventura dejará constancia de los mismos en artículos publicados en Caras y Caretas y Nuevo Mundo, como Este nuestro clima, La Ulaga Majorera, Leche de Tabaiba, etc. En una visita a Betancuria, fruto de sus observaciones, nos dejará el siguiente recuerdo: allí hay almendros, palmas, una austera tristeza, y todo en ellos blanco, muy blanco, blanco de jalbegue las casitas, blanca la iglesia en que rezaban unas majoreras tocadas con sus mantillas blancas. En las casitas blancas había macetas de geranio que ponían su canto rojo en el silencio blanco. Como hemos visto en Fuerteventura, siempre estaba don Miguel rodeado de niños que eran los hijos de quienes la acompañaban en las tertulias. Resaltamos el testimonio del ya citado Pérez Medina, que tenía 17 años en 1924 y es el autor de las fotos a camellos de Unamuno, pues por aquella época la fotografía para mí era un hobby, comentará. Unamuno dirá que las mejores fotos eran a base de camello, el elemento más decorativo que hay aquí, mucho más decorativo que Primo de Rivera y desde luego mucho más inteligente. Por su parte, Domingo Velázquez, al que había aludido anteriormente, nos da razón de un día de excursión en el mar, que Unamuno relata así: ayer intentamos un paseo por la mar a vela, por iniciativa mía. Fuimos Soriano, el cura, Ramón Castañeira, la pequeña tripulación y 5 o 6 niños de ellos. Uno de esos niños a los que se refiere debía ser nuestro protagonista. Unamuno nos contará algunos detalles de cómo fue ese paseo. Nos pusimos perdidos de agua del mar y tuvimos que volver porque se ponía feo y había temor de que se rompiera el mástil. Fue emocionante, pero en el fondo agradable. El peligro le daba su interés. Nos han llegado más testimonios, pero por razones de tiempo no los puedo poner aquí. Gracias a los testimonios aportados por estos adolescentes entonces, conocemos detalles del quehacer diario de don Miguel, de su cotidianidad, de su carácter, de su vestimenta y de alguna que otra costumbre que implantó en la isla. Si observamos bien las fotos, podemos ver en don Miguel las características con que estos chicos lo definen. Don Miguel era muy sobrio en la comida y en la bebida y nunca fumaba. Usaba alpargatas del país, con base de esparto. Las encontraba muy cómodas y frescas. Pulcro, limpio, de manos muy finas y blancas y de cuidada barba que contrastaba con el color de su piel. Parecía a la de un indio comanche.
Esta apreciación no nos sorprende si tenemos en cuenta que le gustaba mucho tomar el sol y que lo hacía desnudo en la terraza del hotel donde se alojaba. Tampoco usaba corbata. Él quitó la costumbre de usar sombreros en Fuerteventura. Las insolaciones no podían con él. La barba se la arreglaba según Dino Calero, que tenía 24 años entonces. En una entrevista que le realizaron en 1965, recuerda que le cobró 50 céntimos y que mientras le pelaba, Unamuno hacía animales de papel. El barbero también le llegó a prestar un tablero de ajedrez, deporte, ciencia, al que jugaba con un inglés y con un argentino. En cuanto a los rasgos del carácter de don Miguel, destaca Pérez Naranjo. Era habitualmente de trato afable, cariñoso y exquisitamente escrupuloso con los derechos de los demás. Señala también su robusta personalidad y su insaciable afán de comprenderlo todo, de conocerlo todo. Los contertulios de don Miguel, los que día a día convivieron con él en Fuerteventura, fueron sus más fieles apoyos durante su destierro. De ellos recibió un aprecio y cariño que se lo prolongará más allá de la muerte del escritor. Muchos han sido los testimonios y muestras de afecto que a lo largo de la conferencia he ido dejando dedicados a sus amigos de Fuerteventura en esas cartas colectivas de don Miguel. Para terminar la relación con los amigos majoreros, qué mejor que hacerlo reproduciendo las despedidas de las cartas de don Miguel a Castañeira, en que envía un fortísimo abrazo que reparte usted entre todos mis buenos, mis queridos amigos, un abrazo en que va todo el corazón de Miguel de Unamuno. Después de estudiar las cartas que corresponden a la etapa canaria de don Miguel, tanto en su estancia en Gran Canaria en 1910 como en Fuerteventura en 1924, me atrevería a decir que no hay una relación epistolar tan entrañable y afectiva con un lugar y sus gentes como la que se siente y expresa don Miguel en sus cartas a los amigos canarios, más significativa si cabe en las que escribe a los amigos testigos de su destierro. Afecto que le vendrá devuelto con creces por sus amigos de Las Palmas y de Fuerteventura. Añoranza, nostalgia, deseos de volver serán los sentimientos más repetidos a lo largo de estos años y que mantuvo hasta el final de sus días. Ojalá os haya gustado esta conferencia y os haya sabido transmitir el cariño de don Miguel hacia esta isla. Gracias. Un momento, para terminar quería leer un soneto de don Miguel a Fuerteventura, escrito a bordo del Celán rumbo a Lisboa, y es el soneto número 65 de su libro de Fuerteventura, París. Raíces como tú en el océano, echó mi alma ya Fuerteventura. De la cruel historia la amargura me quitó cual si fuese con la mano. Toqué a su toque el insondable arcano, que es la fuente de nuestra desventura, y en sus olas la trágica escritura descifré del más alto soberano. Un oasis me fuisteis la bendita, la civilización es un desierto, donde la fe con la verdad se irrita. Cuando llegué a tu roca, llegué a puerto, y esperándome allí la última cita, sobre tu mar vi el cielo todo abierto. Gracias. Muchas gracias, Serena, por tu